Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Bueno, como el título bien lo dice, este video va a hablar un poquitín de los peces marinos criados en cautiverio, o más bien, si podemos tener un acuario marino criado en cautiverio. Durante muchos años, todo el tiempo que se han tenido acuarios marinos, los peces marinos y los corales marinos eran extraídos del mar, ¿no? Obviamente ahí hay muchos, entonces a nadie le importaba si sacabas 1 millón de corales o 1 millón de peces, ¿no? Total, la verdad es que sí se reproducen muy rápido, entonces es un recurso natural renovable, tampoco es que hay que criticarlos tanto. Porque además no sacaban los corales grandototes, no había forma, te sacabas pequeñas fracciones, ¿no? Y los peces, pues sí sacabas de todo, pero hoy vamos a platicar un poquito de cómo se reproducen y entonces las cantidades que puede llegar a haber, ¿no? Entonces, pero bueno, era un recurso natural renovable. El problema es que ese recurso natural renovable cada vez es más solicitado. Cada vez somos más los acuaristas en el mundo que queremos peces o que queremos corales o que queremos tener esto en la casa, ¿no? Y entonces al suceder eso, pues se hace un gran negocio. La gente que los pesca, los vende y empieza a ver que es un buen negocio y entonces empiezan a sacar y sacar y sacar y sacar. Y la otra cosa es que con el calentamiento global de la Tierra, con la contaminación que somos los humanos para la Tierra, pues cada vez hay menos corales, menos peces en el mar, ¿no? Y no porque sea depredación para acuariofilia, sino simplemente por el cambio de temperatura. Acuérdense, este acuario que tengo aquí, estoy teniéndolo a 26, 27 grados. Si se me sube a 29 se va a morir todo así, de un momento a otro. Si el mar sube 1 grado o 2 grados, se mueren los corales. Y se mueren los corales y los peces no tienen dónde vivir. O se mueren las anémonas y los payasos no tienen dónde vivir. Y entonces pues se mueren, ¿no? Entonces empiezan a desaparecer grandes cantidades de arrecife y eso es por el calentamiento o por la contaminación que generamos los humanos. No solo por la pesca para los acuarios. Pero pues también cada vez somos más conscientes los humanos o los acuaristas y entendemos que lo ideal sería tener acuarios de peces que no fueran extraídos del mar, de corales que no fueran extraídos del mar. Y entonces si podemos hacerlo, pues sería mucho mejor, ¿no? Vamos a ver cómo ha evolucionado esto en los últimos años y si es posible o no es posible. Bueno, y entonces decidimos como humanos, como humanidad, que había que reproducir los peces marinos en cautiverio. Y ahí pues empezamos por los más fáciles de reproducir en cautiverio, que son estos señorillos, los peces payaso, clownfishes. ¿Y por qué son los más fáciles de reproducir? Por esto. Son animales que viven en la libertad, viven en una anémona. Este no es una anémona, pero digamos que este fuera una anémona, que pudiera medir 30 por 30 por 30, en ese espacio viven. Y ahí vive una pareja con varios juveniles. Entonces son peces acostumbrados a espacios pequeños. No necesitan mucho espacio para nadar, no necesitan grandes dimensiones para criar. Ponen huevos ahí al lado de la anémona, los cuidan, nacen los huevos ahí mismo. Entonces, de las especies que eran más fáciles empezar a reproducir, pues eran los peces payaso. Además eran bastante populares y además tienen muy poca sobrevida cuando son capturados. Sobre todo estamos hablando de hace 30 años que empezaron a criarse en cautiverio, donde sí la sobrevida era muy poca, ¿no? Los capturaban con cianuro, era otra forma de capturar. Entonces, criando los peces payasos se empezó a desarrollar la acuacultura marina, ¿no? Estas especies empezaron a crecer, a criarse pues. En Estados Unidos hay una de las granjas más buenas que tienen este tipo de animales, es ORA, Ocean Reefs and Aquariums. Ahorita les voy a enseñar los pósters que ellos tienen de sus payasos del señor, porque obviamente empezaron a reproducirse los ocelaris normales, ¿no? Los que andan por ahí, como ese, ¿no? Y ya que se logró, como en cautiverio tenemos más sobrevida, mucho más sobrevida que en libertad. Vamos a suponer que estos payasos en libertad ponen 100 huevos. Y de esos 100, pues nacen los 100, pero se van al plancton y en el plancton están ahí, pues entre muchísimos animalitos y pues no sobreviven todos, sobrevive un 10%, la primera parte. Esos se metamorfosean, bajan a la columna de agua, buscan una anémona, si no consiguen una anémona pues se llamaban también y total, al final nos queda más o menos el porcentaje de sobrevida en la naturaleza es de 1 a 2%. Entonces de 100 payasos que se crían en la naturaleza, 1 o 2 sobreviven. Obviamente los que tienen los patrones de este tipo. Si sale uno negro o si sale uno con estas rayas, son víctimas de los depredadores.
Entonces esos desaparecen en la naturaleza. Pero ¿qué pasó cuando empezamos a criar en cautiverio? Pues empezaron a salir estos, y como ya no se nos moría, ya no teníamos el 2% de efectividad, sino el 80%, pues entonces de 100 peces, 80 vivían. Y entonces empezaron a salir algunos diferentes. Y como no había depredadores ni nada, pues empezaron a existir. Y entonces se fueron haciendo los payasos de diseñador. Así es como se organizó lo de los payasos de diseñador. Y entonces de los helarios normales empezaron a salir todas estas variedades. Y cada vez más y muchísimas variedades diferentes, lo cual pues ahora es un bienvenido en el hobby porque tenemos muchas oportunidades de coloraciones. Afortunadamente yo fui de los afortunados que pude reproducir los payasos aproximadamente unos 14 años aquí en México. Y empecé también a tener algunos éxitos con ellos y a vender muchos criados en cautiverio y a dejar de capturar muchos payasos gracias a lo que se ha podido hacer. Obviamente yo tengo una cosa muy a pequeña escala, estas personas tienen negocios a súper gran escala, ¿no? Y después de crear los payasos que eran bastante fáciles de criar, pues estos grupos de peces también son fáciles de criar. Las damiselas también ponen huevos, también nacen parecidos a los payasos, nada más que nacen más pequeñas. Entonces vino el siguiente reto: ¿qué les damos de comer? Usábamos los rotíferos y la microalga, pero ya no eran suficientes. Estos animales no se podían alimentar con rotíferos. Entonces se pasó a buscar otro alimento y se encontraron a los copépodos parvocalanus. Estos son bastante pequeñas las crías y entonces permiten criar estas damiselas y criar ya casi todas las especies de peces marinos. Obviamente los que tienen más facilidades de conseguirlos son los que están en facilidades junto al mar o cerca del mar. Siempre va a ser más fácil cruzarte la calle y encontrar esto y conseguir ahí el plancton que necesites para tus crías y la calidad del agua para tus crías. Pero regresemos un poco en la historia de la cría de los peces marinos. Era 1972, fíjense, cuando se empezaron a hacer los primeros intentos de cría de peces marinos a nivel comercial. Y uno de los primeros fue este señor, Martin Moe. Él tenía un laboratorio en Florida, tenía sus acuarios en la Florida, y como les digo, pues es muy fácil cruzarse la calle y conseguir alimento. Y aunque no tuviera rotíferos o copépodos, pues él usaba unas redes de malla muy fina y sacaba los alimentos para las larvas. Entonces él fue uno de los primeros que pusieron una cría más o menos selectiva, o una zona más grande, un criadero más grande es lo que me refiero. Y pues como dice aquí, y todo esto dice, pues realmente después de unos años, cerca de los 90, estamos hablando del 72 al 90, las primeras tres criaderos ornamentales habían tronado, habían desaparecido. ¿Por qué? Porque no era nada fácil criar peces marinos, tener mercado y que saliera dinero de ahí. Y también tenía que ver que antes de los 90 era muy difícil tener corales, consideramos muy difícil tener los corales. Entonces la gente lo que buscaba en general eran acuarios grandes, con peces grandes, ¿no? Con peces de este tipo, miren, 230 galones, esos son 700 litros. Y con cirujanos y mariposas, esto es un biotipo casi del red mar rojo, pero casi sin corales. Entonces estos peces todavía son más difíciles de reproducir en cautiverio. Entonces los que reproducían peces en cautiverio chiquitos pues no alcanzaban a vender y por eso tendían a desaparecer. Los que sobrevivieron fueron los negocios pequeños, los que tenían una persona, como en mi caso, que era el que criaba, hacía todo, vendía y todo, y entonces no pagabas ni siquiera rentas, ni pagabas empleados, ni nada. Entonces son los negocios que pudieron sobrevivir. Y entonces después de los 90 y después de entender perfectamente los ciclos de los acuarios, pues la gente empezó a tener más corales. Aquí dice claramente, este es un libro de 2001 y dice, hace una década los autores de acuarios marinos, de libros de acuarios marinos, entre ellos el mismo autor de este, trabajaban a diferentes formas que ahora. Esto estamos hablando del 2000. Entonces al entender un poquito más eso, empezó a haber más reef tanks, que eso fue muy interesante.
Porque al empezar a surgir los acuarios de arrecife, empezamos a buscar peces compatibles con eso.